Voy a darles la acostumbrada referencia a lo tratado en el Consejo de Gobierno celebrado esta mañana. Me van a permitir que cambie el orden habitualmente. Termino como voy a empezar hoy, pero no quiero dejarlo pasar. En primer lugar, felicitar a toda la comunidad musulmana por el fin del Ramadán. Ha sido un Ramadán, por lo que me comentan, muy suave en cuanto desde el punto de vista meteorológico, ha ayudado bastante, de lo cual pues nos alegramos mucho. Esperamos que haya sido también un periodo de espiritualidad y de fraternidad, tal como manda la religión. Y asimismo también quisiera llamar la atención y pedir la colaboración ciudadana en la medida de lo posible respecto de lo que va a ser el tráfico mañana sábado, con motivo, por un lado, de la Magna Mariana y, por otro lado, también pues, de los acostumbrados desplazamientos que hay entre las familias musulmanas de visita, de festejos y demás. Son visitas familiares, entrañables y de alegría. Esto va a conllevar una dificultad añadida a lo que ya de por sí es el tráfico en esta ciudad. Apelaríamos en primer lugar, a la paciencia de los ciudadanos y, sobre todo, de los servicios públicos, tanto taxis como autobuses, que también se van a ver afectados. Apelamos también a la ciudadanía que traten, si no hay más remedio, de utilizar el servicio público y, en la medida de lo posible, si ello es posible, que se desplacen caminando de un lugar a otro y evitar utilizar coches y motos y demás, porque el tráfico, ya digo, va a ser especialmente difícil. Bien es cierto que la policía local está desplegada total y absolutamente en el 100% de sus efectivos para tratar de que no haya incidencia alguna, pero ya digo, va a ser, sobre todo, la mayor de las incidencias que esperamos es pues las molestias provocadas por un tráfico y por tener las calles. Esta ciudad, ya sabemos que tiene las limitaciones que tiene en cuanto a viales, y entonces pues solicitamos, por favor, la máxima colaboración. Y ya paso directamente a participarles los acuerdos del Consejo de Gobierno. La Consejería de Medio Ambiente ha elevado la propuesta al Consejo de Gobierno para autorizar un gasto plurianual correspondiente al periodo 2019 y 2020 para financiar la segunda de las prórrogas previstas en el contrato de gestión de explotación de la planta de transferencia de residuos. El periodo de prórroga es de 5 de agosto de 2018 a 4 de agosto de 2020. Ya saben ustedes que la planta fue adjudicada a Urbaser en el 2010. El contrato contemplaba una serie de prórrogas, una duración de 6 años, con 2 prórrogas de 2 años cada una. Esta es la segunda. El importe total de este periodo es de 10.678.817 euros, distribuidos el año 2018, desde agosto de 2018 hasta finalización, 2.180.000 euros, redondeo las cifras. En el año 2019, 5.340.000, que es todo el periodo anual, y en el año 2020, desde enero hasta agosto, 3.160.000 euros. Por otro lado, la Consejería de Fomento ha solicitado, y así se ha acordado, desestimar un recurso de reposición interpuesto por un particular, habiendo sido denunciado por una obra ilegal en Arcos Quebrados y cuya demolición fue aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado mes de febrero. La demolición está presupuestada en 13.000 euros y, si no la realiza el propietario, pues la realizará la ciudad subsidiariamente. La Consejería de Educación ha solicitado, y así se ha acordado, la aprobación de la convocatoria de la gratuidad para los libros de texto. Probablemente se intentaba que saliera en el boletín oficial de la ciudad de hoy viernes, pero probablemente salga en el del próximo martes. La misma Consejería también ha realizado una propuesta de gasto futuro para concurrir al 1,5% del gasto cultural. El importe global es de 599.400 euros, de los cuales la ciudad soportará el 25%, es decir, 149.851, y el Estado, con cargo a ese 1,5%
cultural, 449.500 euros. Y hablo de cifras redondas. Asimismo, la misma Consejería, la de Educación y Cultura, ha solicitado se aprobase, y así se ha hecho, la subvención nominativa a nombre del Consejo de Hermandad y Cofradía por de importe de 60.000 euros como gasto único y para la celebración de la Magna Mariana. La Consejería de Sanidad ha solicitado, y así se ha aprobado, el convenio con la Asociación Proyecto de Ocio Inclusivo, lo que conocemos habitualmente como PROI, que tiene como finalidad, pues, ya saben ustedes, mejorar los programas, los programas para mejorar la calidad de vida de las personas con algunas discapacidades, sobre todo graves, parálisis cerebral, discapacidad motriz, etcétera. El importe del convenio es de 131.981 euros, se mantiene 4 empleos y este importe ha ido increciendo. Es un tema que es de especial sensibilidad para el Gobierno y, por ende, también para el resto de la ciudad. Se empezó con 40.000 euros en el año 2015 y, posteriormente, pues se ha ido incrementando anualmente a los 54.000, 85.000 en 2017 y 132.000 en este año. Es decir, prácticamente pues hemos más que triplicado la cifra inicial del año 2015. Consideramos que es un gasto, unos recursos que están debidamente empleados. Asimismo, la Consejería de Presidencia ha dado cuenta de 2 encomiendas de Atraxa. Encomiendas, una, la cubierta del Ortega y Gasset, por importe de 287.196,21 euros. Esto es proyecto y obra, incluye proyecto y obra. La obra se iniciará inmediatamente el día siguiente a que los chicos ya no estén en el colegio, en el mes de julio. Saben ustedes que la cubierta actual es de amianto y, por tanto, no se puede manipular mientras haya clases. Está previsto que, ya digo, la retirada pues empezará en cuanto terminen los chicos. Ya está solicitada la cubierta definitiva que va a ir, pero en cualquier caso, si en el mes de septiembre, cuando empiece el curso, la cubierta definitiva todavía no estuviese en la ciudad, por cualquier motivo, se pondría una cubierta provisional hasta tanto no llegue la cubierta definitiva. Es decir, en ningún caso empezará el curso sin las debidas condiciones. Y, por otro lado, también otra encomienda de gestión para el mantenimiento de centros educativos. Son pequeñas obras de mantenimiento, como ustedes saben, para la conservación de los centros educativos, por importe de 169.988 euros. Es por el periodo de un año y son, ya digo, las pequeñas reparaciones. Y con esto creo que doy por concluido lo tratado en el Consejo de Gobierno en cuanto a acuerdos. Y me pongo a su disposición. Pues yo creo que la pregunta, ¿qué le parece el nombramiento de ya se ha dicho el nombre de la persona que va a ocupar la delegación de Gobierno a partir de ahora? Pues si nos da una opinión al respecto de ella. Sí, le puedo decir que transcurriendo el Consejo de Gobierno, pues recibimos precisamente esta noticia, no oficial, digamos, sino simplemente era una noticia que había salido. No tenemos más que decir que es una persona de acreditada solvencia y de un amor a Ceuta por encima de toda sospecha. Desde luego nos reafirmamos en que con esta persona o con cualquier otra que hubiese decidido el Consejo de Ministros, la colaboración institucional va a mantenerse y la lealtad, eso que llamamos lealtad institucional, pues desde luego va a estar siempre presente. El presidente, desde luego, en cuanto tenga noticias de su nombramiento, pues se pondrá en contacto con esta señora y, en cualquier caso, ya digo, desde el presidente hasta el último de los consejeros, incluyéndome yo mismo, por supuesto, nos ponemos a su disposición para todo lo que sea en bien de Ceuta. Sí,
Bien, me van ustedes a permitir que me extienda quizás algo más de lo que usted me pregunta, porque no solamente voy a darles los datos sobre la oposición que hay para bomberos, sino también que voy a aprovechar la oposición que se está realizando también para la policía local, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque, desde luego, lo que quiero que quede claro, y supongo que ustedes estarán de acuerdo conmigo cuando termine mi exposición, es que el procedimiento está siendo absolutamente transparente y completamente limpio. Aprovecho para agradecer a la Consejería de Recursos Humanos el magnífico trabajo que están realizando respecto a estas oposiciones, como ya lo realizaron además respecto a las oposiciones anteriores de policía. Mire, el problema se suscita porque aparentemente parece ser que había 77 bomberos que se les había rechazado por distintos motivos, ¿no? Por falta de documentación o por defectos de formas y demás. Tengo que negarlo rotundamente. Mire, le voy a dar los datos reales. Los solicitantes totales fueron 132. Se publicó una lista provisional en la que se había admitido 117 y se habían excluido 14. Posterior a un periodo de alegaciones, en este momento del procedimiento sí que se permite alegaciones, se publica una lista definitiva donde hay 125 admitidos y 7 excluidos. De los 125 admitidos, es decir, 7 excluidos de 14 que habían excluido, es decir, se consideraron las alegaciones que se habían presentado por defectos de forma, como no puede ser de otra forma. Bien, 125 admitidos, 58 no presentan ningún tipo de documentación, es decir, ellos mismos decayeron en su solicitud, y 3 no comparecieron a la cita que se les dio para el reconocimiento. Es decir, de los 125, 61 o no presentan documentación o no comparecen a la cita preceptiva para su reconocimiento. Además, hay un excluido por causas médicas en el reconocimiento y hay 15 excluidos por documentación inadecuada o pruebas no aptas. ¿Qué significa pruebas no aptas? Pues que en alguna de las pruebas que habían aportado, análisis, audiometría, agudeza visual o cualquier otra, no estaba dentro de los mínimos exigibles y, por tanto, se les rechazaba. Y definitivamente quedan 48, que son los que están siguiendo el procedimiento. Ya le digo que voy a aprovechar para hacer una comparación con la policía y ya ponerles al día de los datos también, que creo que la ciudadanía merece saberlos. El total de los solicitantes de la policía fueron 179. En lista provisional admitidos 163 y excluidos 16. En lista definitiva admitidos 175 y excluidos 4. De los 175 admitidos, 58 no presentan documentación alguna y 3 no comparecen. 12 no presentan documentación en la debida forma. ¿Qué significa documentación en forma? Pues que quizás el informe médico no viene firmado o que la fecha de la analítica es anterior a 3 meses, que era lo que marcaban las bases. Es decir, cualquier defecto de forma. 3 excluidos por causas médicas, por causas clínicas. 4 de ellos más de una causa, es decir, defecto de forma y además las pruebas no superadas, digamos, desde el punto de vista clínico, y definitivamente 95 admitidos. Las bases, cuando se publicaron en el mes de septiembre, no recibieron absolutamente ningún pero, ni ninguna impugnación, ni ninguna alegación. Llevan desde el mes de septiembre publicadas. Y nadie ha hecho la más mínima observación. Pero no solamente eso, sino que son idénticas bases a las que se publicaron para la convocatoria de las anteriores 9 plazas de policía, que al final quedaron en 8. Pero son las mismas bases y tampoco nadie hizo ninguna observación al respecto. Si consideramos, además, que de todos los que se han presentado, la gran mayoría, digamos, de los rechazados son
motu propio, porque ellos han decidido que no presentan documentación o no quieren asistir a la cita que se les da, pues entonces nosotros no tenemos demasiado más que decir. Lo que sí es cierto es que el sistema se ha demostrado, porque ya tenemos la experiencia de la anterior oposición a Policía Local, se ha demostrado eficaz, limpio y transparente. Y superan las pruebas solo aquellas personas que están en condiciones, obtienen su uniforme de policía o de bombero, solo aquellas personas que están en condiciones. De hecho, 9 plazas la vez pasada y solo la superaron 8. O sea que más demostración de que el sistema funciona no puede haber. Es más, me atrevo a decir que, desde luego, según me han comentado los jefes, los mandos de la Policía Local, los 8 policías locales que entraron son, desde luego, personas brillantes en su cometido. Y, por tanto, parece ser que el sistema funciona y no lo vamos a cambiar. Me llama la atención que 9 de cada 10 excluidos son por problemas de documentación, no porque tengan ningún problema médico. No. ¿No será que es muy exigente la documentación que se exige o las aspirantes no son muy meticulosos? Yo quisiera que alguien, pues sí, también lo he escuchado, que es demasiado exigente. ¿Qué significa ser exigente? O sea, las pruebas médicas las bases de las pruebas médicas las determinan médicos. Es más, el control de estas pruebas médicas las hace el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que son médicos. Pero es que las pruebas físicas las controla el ICD, que son también especialistas en deporte. Las pruebas de bomberos, que estamos hablando de bomberos propiamente dichas, las controlan los propios bomberos. Es decir, quiero dejar claro que aquí, primero, no es por echar balones fuera, los políticos no intervenimos en ningún momento del proceso. Y les tengo que reconocer que todo este detalle me he visto obligado a requerirlo, pues porque ha sucedido lo que ha sucedido. En la anterior convocatoria de Policía Local no tuve necesidad de esto porque nadie había protestado y las cifras eran básicamente las mismas. Las pruebas eran exactamente las mismas. Y mire, si queremos garantizarnos que solamente entren en Policía Local o en Bomberos los que merezcan entrar y sean los mejores, las pruebas estoy absolutamente convencido que son las adecuadas. Nada de exigencia. Y en cuanto a la documentación que soporta esas pruebas, en fin, es la que han decidido en la mesa tanto funcionarios de la ciudad como sindicatos, con los asesores médicos y demás. Si son ellos los que han decidido qué tipo de documentación se requiere, yo, desde luego, no voy a hacer absolutamente ninguna observación. Sin embargo, una de las quejas que se le ha dado por parte de los aspirantes que han excluido es que cuando primero eran 3 días solamente para alegaciones y cuando pedían, en el caso de los defectos de forma a la hora de presentar la causa B, no se les explicaba por qué había sido, entonces hacían alegaciones a ciegas, sin poder presentar a lo mejor la documentación y poder solventar esa cuestión. Sí, mire. Vamos a ver, estamos tratando con un tema, nos referimos a pruebas médicas, porque es la documentación sobre la que estamos hablando. Estamos hablando de un tema muy delicado, es decir, la protección de datos aquí es especialmente severa. Lo que se les ha dicho es que tenían 3 días para solicitar cuál había sido el error o la causa por la que se les dejaba fuera. Por escrito, el interesado en persona, y se les va a contestar por escrito y al interesado. Es decir, es un tema de protección de datos. Una vez se les responda, ellos podrán ejercitar las acciones que quieran. Desde luego, no podrán, porque no está contemplado en las bases, no tienen periodo de alegaciones posterior ni periodo de subsanación. Si alguien no está de acuerdo en lo que de lista provisional a lista definitiva, hubo alegaciones y en gran parte se atendieron por defectos de documentación, DNI, que no se veía bien, que se veía borroso o cualquier otro tipo. Pero a partir de ese momento ya las bases no prevén ningún periodo de alegaciones. Por tanto, no va a haber periodo de alegaciones. Lo que se les ha solicitado, repito, es que soliciten por escrito cuál ha sido la causa de su rechazo. Oiga, si a un señor es porque no ve bien o tiene cualquier defecto, o la analítica determina que tiene un problema, pues tiene derecho a saberlo, pero solo él. Muy bien, muchas gracias. Buen fin de semana.